Buenas tardes, mis queridos compañeros del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, YESIP. Mi nombre es Osmar Hernando Reiner Vázquez. En los actuales momentos me encuentro cursando la maestría en Educación, Mención, Gerencia y Liderazgo. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de los fundamentos individuales del comportamiento organizacional. Como primera medida tenemos que hablar de la percepción. La percepción es la manera como el individuo se relaciona con el entorno que lo rodea. Indudablemente, pues todas las personas no captamos la realidad de la misma forma ni nos relacionamos de la misma forma con ella. Incluso hay personas que ante una situación pues reaccionan de formas diferentes. Entonces la percepción la podemos resumir como la manera como el individuo se relaciona con su entorno y cómo responde hacia ese entorno. Hablando de los valores y las actitudes, pues los valores se puede definir como un conjunto de comportamientos, de creencias, ¿sí? De circunstancias que rodean al individuo. Si ustedes se dan cuenta, la primera escuela que nosotros como seres humanos tenemos es la familia. Nosotros en la familia adquirimos los primeros valores y se puede decir que en un 100% somos dependientes totalmente de nuestra familia. Entonces esos valores que nos inculcan desde pequeños nos van a acompañar por el resto de la vida. Entonces, de acuerdo a las circunstancias que nos rodean en el futuro, entonces esos valores se van reforzando como hay algunos que vamos dejando de lado. Con respecto a las actitudes tenemos que hacer un par de aclaraciones. Hay actitudes con C y hay actitudes con P. Las actitudes con C se relacionan más que todo con la conducta, con el comportamiento del individuo ante una determinada circunstancia. Las actitudes con P se puede resumir como la capacidad que tiene el individuo para desempeñar una tarea o una labor. Con respecto a la motivación, se puede decir que la motivación es una fuerza o es algo que nos impulsa a ir detrás de un objetivo. Con respecto al tema de la motivación, se han escrito diversas teorías. Sin embargo, pues yo tengo acá una de las más relevantes. Por lo menos está la teoría de Maslow, que habla acerca de una pirámide de necesidades, donde dice que nuestras necesidades se hallan jerarquizadas. Pues a saber, esas necesidades pues son alimentación, vestido, vivienda, ¿sí? Sentirnos seguros. Esas son las necesidades que al modo de ver de Maslow pues se encuentran jerarquizadas y son unas necesidades básicas que a medida que se van llenando pues entonces el ser humano se va planteando otras necesidades un poco más complejas. Eh, Herzberg, Herzberg habla de la teoría de los dos factores. Esta teoría fue acuñada por este doctor Herzberg en 1959 y explica que el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo eh, se halla pues enmarcada por dos tipos de factores, que son la satisfacción y la insatisfacción. En primera instancia, la satisfacción está relacionada con el tema de la motivación. Pero una persona que se encuentra satisfecha en su trabajo, pues se encuentra motivada. En este sentido, pues la persona se levanta con entusiasmo todos los días para ir a trabajar. Es una persona que colabora, que es proactiva, que ayuda a todo su equipo de trabajo. Mientras que las situaciones de insatisfacción, según Herbert, se relaciona con los factores de la higiene. Pero no se debe tomar este tema de la higiene como una cuestión sanitaria, sino que se puede tomar con el sentido de las carencias. Hay cosas que hacen falta y debido a esas carencias el individuo se encuentra inconforme, se encuentra insatisfecho
Y eso es lo que refleja en su lugar de trabajo o en la organización. También tenemos la teoría de Alderfer. Esta teoría es una pequeña modificación de la pirámide de necesidades de Maslow, mientras que Maslow plantea una pirámide con 5 elementos básicos de necesidades, Alderfer lo modifica a 3. La teoría de Alderfer también se conoce como la teoría de ERC, o sea, existencia, relación y crecimiento. La parte de la existencia abarca la dimensión de las necesidades de seguridad y fisiológica y cómo cubrirlas, por lo menos alimento, seguridad, ¿sí? La segunda de las relaciones, pues eso habla sobre el aspecto del afecto. Dice que es la manera, pues como el individuo se siente en la manera en que interactúa con personas de su trabajo, ¿sí? De su ambiente laboral, la manera como nos relacionamos con los miembros de la comunidad. Entonces, debido a esa relación se crean relaciones de afecto. Entonces, la manera como nosotros nos desenvolvemos en ese tipo de relaciones. Ese tiene un componente psicológico y social. Y por último, en la parte de crecimiento está relacionada con el anhelo que tenemos todos los seres humanos por crecer. Y cuando hablo de crecer me estoy refiriendo a crecimiento académico, a crecimiento espiritual, ¿sí? A realizarnos profesionalmente. Esto también tiene un componente que tiene que ver con la autorrealización y la autoestima. Finalmente está la teoría de MacGregor, que es la teoría de la XY. MacGregor era un estadounidense economista y que presenta una teoría alrededor de la gestión de los recursos humanos, donde la teoría X representa el punto de vista tradicional. ¿Qué quiere decir esto del punto de vista tradicional? Pues la creencia es que el ser humano todo el tiempo le rehúye al trabajo. ¿Sí? Es lo que llama a uno pues personas flojas para trabajar. Entonces ese tipo de personas todo el tiempo tienen que contar con una vigilancia, con una inspección, incluso con el ofrecimiento de castigos, con tal de que esas personas lleven a término las tareas que les fueron planteadas. Mientras que en el caso de la teoría de la X, de la Y, es todo lo contrario. La persona aprende a aceptar responsabilidades cada vez mayores, ya que con la realización de su trabajo recibe una serie de compensaciones. Y son esas compensaciones las que le van a permitir cubrir sus necesidades personales. Entonces, ese individuo, al recibir esas compensaciones, al encontrar esa satisfacción por el trabajo que realiza, entonces va a estar más comprometido con la empresa, con la organización. Entonces son personas que no hay que estar detrás de ellos, es todo lo contrario, no hay que ofrecerles castigo ni nada, porque son personas que están comprometidas con los objetivos de la organización. Hablando de los incentivos, pues podemos definir que los incentivos es como la parte que se materializa, que nosotros queremos alcanzar. Es lo que nos lleva a movernos en pro de ese objetivo. Ese es un incentivo. Ese incentivo puede ser económico, como por ejemplo puede ser un par de pasajes de viaje, ¿sí? Puede ser la realización de un estudio superior. Es lo que nos mueve a luchar por conseguir esos objetivos. En cuanto a la parte del aprendizaje, dice que el aprendizaje se remite a la adquisición de un conocimiento. Este conocimiento se puede aprender de forma académica o se puede aprender por la práctica o el ejercicio continuo de una actividad, como por ejemplo es el caso de las artes y los oficios. Existen varios tipos de aprendizaje. Con respecto al aprendizaje, pues también se han escrito diversas teorías. Les voy a mencionar las más interesantes. Por lo menos tenemos el conductismo de Skinner, que dice se refiere a las respuestas que emite un sujeto cuando recibe un estímulo adecuado. Y que pues dice que básicamente pues existen unos reforzadores de la conducta que son los que
pueden operar de forma continua o intervalo y son los que van a llevar al individuo a emitir una respuesta deseable o la respuesta que se ha propuesto. Acuérdense ustedes que con respecto a la teoría de Skinner, pues él hizo varios experimentos y uno de ellos que cuando el perro escuchaba la campana, entonces sabía que le iban a servir la comida. Ese es el conductismo de Skinner. Está el condicionamiento clásico que fue planteado por Pavlov, o se llama también condicionamiento de Pavlov. Dice que en este el organismo desarrolla un nivel de conducta asociado a un estímulo condicionado o uno incondicionado, siendo el primero capaz de producir una respuesta positiva hacia una respuesta condicionada. Está el condicionamiento operante, que se llama también condicionamiento instrumental, y se refiere al tipo de aprendizaje que se quiere a través de la asociación de refuerzos. Con respecto a las características biográficas, las características biográficas se pueden definir como un conjunto de marcas personales, por decirlo de alguna forma, y que permiten identificar plenamente a un individuo, ya que estas son particularmente únicas, como son la edad, el sexo, el género, el estado civil, la antigüedad. La personalidad. La personalidad debe visualizarse como un conjunto que engloba una serie de elementos como las creencias, las vivencias, la cultura, los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? Más o menos estables, que permiten más o menos identificar el comportamiento de una persona y si en algunas ocasiones predecir el tipo de respuesta que puede dar una persona. Acuérdense ustedes que dentro de una organización donde trabajan varias personas, cada una tiene un carácter muy diferente, una personalidad muy diferente que lo define. Entonces, gracias a las conductas visibles que ellos exhiben, entonces más o menos se puede formar un perfil del tipo de conducta del individuo. Entonces, acuérdense ustedes que incluso hay una escala que plantean aquí en este estudio de Cattell, donde hay 16 tipos de personalidades. Por lo menos hay personas extrovertidas, lo contrario es la introvertida. Hay personas que tienen un alto grado de autoestima, como hay otras personas que son un poco más reservadas y así sucesivamente. Con respecto a ese tema de la personalidad, pues se ha escrito mucho. Factores determinantes de la personalidad. A pesar de todo lo que se ha escrito, pues los científicos y los estudiosos del tema consideran que hay una teoría llamada la teoría de los 5 grandes y se refiere a los elementos que pueden determinar la personalidad de un sujeto. Sin embargo, yo voy a mencionar las más importantes, que son por lo menos las orgánicas. Los factores orgánicos se adquieren a través de la herencia y de la maduración. Algunos de estas características son por lo menos el temperamento, los defectos, las pasiones, las limitaciones, las capacidades. Son personales y definen nuestra forma de ser. Están los factores ambientales, que son los que se adquieren a lo largo de la vida, como la cultura, las costumbres, la forma de comunicarnos, de desenvolvernos y ver la vida. Los factores psicológicos, que son todas aquellas experiencias de vida que el individuo que va construyendo con sus decisiones personales. Con respecto a las características de la personalidad, como les decía ya compañeros, la psicología analítica ha planteado 16 tipos de personalidades que están planteadas en la escala de Cattell. Particulares de la personalidad dentro de la organización. Como les comentaba ahorita, pues dentro de una organización o dentro de toda organización, básicamente lo que trabajan son personas que van a estar interactuando las unas con otras. Cada uno de ellos exhibe una personalidad distinta que es producto de su crianza, producto de la vida que ha llevado, de los factores que han rodeado su existencia. Pero entonces, en una organización, pues podemos encontrar diferentes tipos de personalidades. Por ejemplo, vamos a encontrar aquel individuo que manipula la situación y hace todo lo que tiene que hacer con tal de conseguir sus objetivos. Ahora, si la forma en que esta persona hace las cosas no perjudica a nadie y mucho menos a la organización, entonces pues se puede decir que también es válido. A este individuo que manipula las cosas con tal de conseguir
Lo que él se ha propuesto alcanzar se podemos definir como una personalidad maquiavélica, y tomando en cuenta la obra de Maquiavelo, en la que la forma en que hacía las cosas. La persona por lo menos que es muy dada a tomar riesgos, eh, porque tiene confianza en sus capacidades. Te puede decir que este tipo de personalidad tiene una alta autoestima, confían en sus capacidades y con base en eso toman riesgos. Las personas que son capaces de automonitorearse, es otro tipo de personalidad, son personas que se adaptan rápido a las circunstancias que están determinando el curso de las cosas en ese momento. Se adaptan fácilmente, se acoplan, se autorregulan. Entonces, este tipo de personalidad se llama de automonitoreo. También existen dos tipos de personalidades dentro de una organización, que son las personas de tipo A y las de tipo B. La de tipo A se refiere a ese tipo de personas que con tal de conseguir un objetivo hacen lo que sea. Son personas que están centradas más que todo en la producción, en la cantidad. Por lo menos no se centran en los procesos, en la calidad de los procesos, sino que mayor cantidad en menor tiempo. Se puede decir que no son personas que tomen decisiones trascendentales que van a marcar o a cambiar el curso de la organización. Son simplemente decisiones que por lo menos puede ser extender la jornada laboral o doblar un turno de horas con tal de alcanzar esa meta que se ha propuesto. Esas personas son volátiles, son muy propensas al mal humor, a explotar si no consigue los objetivos que se han trazado. Y tenemos por otro lado la contraparte, las personas que son tipo B o las personalidades tipo B. Este tipo de personas son personas más tranquilas, más afables, no son hostiles, se llevan bien con casi todos los miembros del equipo. Y son personas que el tiempo le ha enseñado a valorar su tiempo en familia. Son personas que pueden hacer las dos cosas. No se llevan el trabajo para la casa, y para el trabajo no se llevan los problemas de su casa. Aprenden a separar las cosas. Cuando están con su familia, disfrutan con su familia, y cuando están en la organización están trabajando de manera eficiente, produciendo. Son personas ingeniosas, brillantes, y tienen la facilidad de ascender rápidamente dentro de la escala organizacional debido a todo eso. Son personas muy creativas, son muy profesionales en su trabajo, son todo lo contrario a las personalidades tipo A. Con respecto a la gestión de la calidad educacional, podemos decir que en una institución educativa hay una planificación, hay un ordenamiento de una serie de actividades cuyo propósito es llevar a cabo los objetivos de la educación. ¿Sí? Los objetivos de la educación, pues transmitir valores, conocimientos, la cultura, que no se pierdan esa identidad. Entonces todas las personas que trabajan en la organización están encaminadas hacia el cumplimiento de esos objetivos. Sin embargo, muchas veces esto se desvirtúa o se desvía por intereses personales, cuando la meta de toda institución educativa debe ser la de ayudar a esos individuos que se están formando a su crecimiento personal, para que ellos a su vez se conviertan en motores de cambio, en motores de desarrollo de su sociedad. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros decir que la institución está cumpliendo con ese objetivo de formar a esa juventud, a esa generación que se viene levantando? Cuando ellos ya son capaces de generar, de producir conocimientos, proyectos, ideas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de su entorno, de su familia y de toda la comunidad, tanto educativa como la comunidad donde ellos viven. Entonces, en ese momento podemos decir que la escuela está cumpliendo con un papel fundamental, que es el de transformar la vida de los individuos que hacen parte de la comunidad educativa. Bueno, compañeros, yo espero que con todos estos planteamientos y toda esta exposición breve, pues haber contribuido a este tema de la organización educativa. Fue un placer haberles hablado. Espero verlos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos. Gracias.